días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a cada uno de ustedes, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad en unión de la familia, en unión de sus seres amados. Que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de ustedes. Esta mañana quería compartir con ustedes la lectura que tenemos en el Evangelio de Lucas titulada Presentación de Jesús en el Templo, que es desde el capítulo 2, versículo 22 hasta el 40. Vamos a leerla. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios bendiga su palabra. Según la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, la mujer era considerada impura durante 40 días. María era considerada una pecadora más, como todos los seres humanos, y tuvo que traer un sacrificio al Señor. María y José ofrecieron tórtolas como sacrificio, lo cual demuestra la pobreza en la cual ellos vivían. El sacrificio era ofrecido a favor de María y no del niño. Como sabemos, Jesús nunca ofreció un sacrificio, porque Él era y fue el sacrificio de nuestro Dios para toda la humanidad. Pero en esta lectura aparece un personaje del cual yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Este personaje era Simeón. La tradición judía nos habla de que era un rabino prominente. Él fue el padre de Gamaliel, que todos sabemos que Gamaliel fue el que instruyó a Saulo, al apóstol Pablo, desde su niñez. Y él era partícipe y él estaba y él creía en la llegada del Mesías. Pero quería compartir con ustedes acerca de lo que la palabra nos muestra acerca de Simeón. Y hay algo que rescatar en él, era la personalidad que Simeón tenía. En Lucas 2:25 dice lo siguiente: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo primero que podemos rescatar de este primer versículo es que era considerado justo. El hecho de que Simeón era considerado justo nos habla de la posición que tenía delante de la presencia de Dios. Era un hombre de fe
que aceptaba las promesas y las bendiciones que Dios daba, era considerado justo. Era la posición que la palabra muestra de cómo veía Dios delante de los hombres a Simeón. Y vemos acá de que si nosotros somos hijos de Dios, es lo que nos enseña la palabra en este momento, nosotros debemos estar viviendo de la misma manera en que vivió Simeón, de una manera piadosa y consciente de la presencia de Dios y de lo que la presencia de Dios demanda en la vida de cada uno de los creyentes. Pero vemos algo interesante también en este versículo, y es el título que recibe nuestro Señor Jesucristo. Dice Simeón, Él es la consolación de Israel. Cristo representa el verdadero consuelo que no solamente tú y yo podemos encontrar en Jesús, sino toda la humanidad entera. Él es la consolación de Dios para todo el mundo. Algo más que podemos resaltar en este versículo es que era la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. En otras palabras, Simeón estaba sometido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su autoridad y él se sometió gustosamente a ella. En segundo lugar, lo que podemos apreciar en este pasaje es ver la promesa que se le hizo a Simeón. Y esto lo tenemos en Lucas 2:26. Y la palabra, le recuerdo lo que dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Como hemos dicho anteriormente, Simeón estaba sometido a la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo le había revelado que no iba a morir hasta antes de ver al ungido del Señor. Y esto es muy interesante porque la palabra nos está mostrando y nos está enseñando que Dios revela sus secretos solo a aquellos que están sometidos a Él. Queremos ver las revelaciones que Dios tiene para nosotros, entonces, como Simeón, aprendamos a someternos a nuestro Dios. Y también podemos apreciar en este versículo de que hay otro título que se le da a Jesús. Dice, Él es el ungido. Y la palabra ungido tiene la connotación de ser el Cristo, aquel que Dios iba a mandar para la redención no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Es aquel sobre el cual Dios derramó todas las bendiciones para cumplir el propósito de la voluntad para lo cual iba a ser enviado. También podemos notar la persuasión de Simeón en este pasaje. En Lucas 2:27 la palabra nos dice así, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Si se dan cuenta, los tiempos en los cuales Simeón fue al templo y coincidió con la presencia de José y María y del niño Jesús, esto se produjo porque, dice la palabra claramente, él fue movido por el Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó. Él, una vez más, nos está mostrando esta palabra, que el Espíritu es el que nos mueve, es el que nos guía, es el que nos conduce. Y esto no era una simple coincidencia. Los tiempos fueron cronometrados exactamente por el Espíritu Santo. La presencia de Simeón en el templo coincidió con el mover del Espíritu que lo llevó a tener este encuentro personal de Simeón con aquel ungido de Dios. Y vemos acá, como cuarto lugar de lo que podemos observar en este pasaje, es la proclamación o la proclama que hace Simeón. Y eso lo tenemos en Lucas 2:27 al 2:32, cuando dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Y Simeón estaba comparando su muerte con una partida. Y todos sabemos que cuando encontramos a Jesús y tenemos ese encuentro como Jesús, nosotros estamos preparados para irnos en paz en cualquier momento. Entonces vemos acá que el privilegio de partir de este mundo a ese encuentro con Dios lo obtenemos cuando nosotros hemos creído en el Señor y tenemos esa paz producida porque nuestra confianza plenamente está cimentada en Él. Ahora, Simeón en esta lectura hace hincapié algo que es muy importante y que quisiera resaltar en esta mañana, porque dice la palabra claramente, que dice que sus ojos estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido a los profetas. Y dice, él contempló la salvación de Israel y del mundo. Y esto es muy importante resaltarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque él estaba contemplando la salvación a través de una persona. Lo que nos está diciendo la palabra en este momento es que la salvación es una persona. La salvación no es una religión. Él contempló la salvación en la persona de aquel niño. La salvación es una persona, no es una religión. No quiere decir que solamente en Jesús nosotros encontramos la salvación. Él es la salvación. Y esto trae abajo cualquier pensamiento equivocado que nuestra mente pueda tener, de pensar que existen otras maneras en las cuales el ser humano pueda encontrar la salvación. Lo que vio Simeón en ese momento fue ver la salvación encarnada en una persona. Y eso es lo que la palabra nos está conduciendo. Solo en Cristo Jesús el mundo entero puede encontrar la salvación. Esta salvación que no solamente está preparada para los judíos, sino también estaba siendo extendida hacia los gentiles. Y también vemos en este pasaje la profecía que habla a Simeón a María. Lo tenemos en Lucas 2, 33 a 35, cuando dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Algo que es muy importante antes de hablar de esta profecía de Simeón a María, fue la manera en la cual Lucas nos muestra y cómo habla de José con respecto a ser padre de Jesús. Y vemos acá, cuando Lucas habla acerca de los padres de Jesús, él dice José y su madre, en vez de referirse a ellos como su padre y su madre. Esto es bueno recalcarlo, porque aquí está resaltando que el Padre de Jesús es ese Dios eterno, ese Dios omnipotente. Y la madre de Jesús, hombre, fue esa virgen que Dios tomó para que trajese a su Hijo unigénito al mundo. Y vemos acá que en esta profecía vemos el propósito que se nos presenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él será caída para algunos. Y será caída para algunos con respecto a aquellos que lo rechacen. Y ese rechazo generará condenación para sus vidas. Pero también será salvación para muchos. Se trata de aquellos a los cuales escucharán el mensaje, aceptarán la palabra y encontrarán a través de Jesucristo la salvación eterna. Simeón dice que Jesús será una señal que será contradicha. Y esto se refiere a la oposición que iba a sufrir
desde el momento de su nacimiento hasta el inicio y cumplimiento de su ministerio. Es como dice, lo describe como una espada que traspasará el alma de su madre. Y María estuvo presente en todos los momentos decisivos de Jesús. Primeramente cuando fue rechazado, de lo tanto rechazo que sufrió nuestro Maestro, nuestro Señor, mientras estuvo ejerciendo su ministerio. Y también María estuvo presente en el momento de su crucifixión, en el momento en que Él fue golpeado, humillado, ultrajado a causa de tu pecado y a causa del mío. Y el dolor que María sufrió es el dolor indescriptible de una madre viendo padecer a su hijo sin motivo alguno de una condena injustificada. Y esto revela el pensamiento y los corazones de las personas. Unos rechazarán este mensaje de paz. Unos rechazarán la persona de Jesucristo como la salvación para sus vidas. Pero sin embargo habrá otro tipo de corazones que se abran a aceptar este mensaje de salvación y que reconozcan a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como la promesa de Dios, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para beneficio de esta humanidad, aquel que está predestinado desde el inicio de los tiempos, como el plan salvífico de Dios, como aquel que se iba a encarnar en un niño y que se iba a someter a la voluntad de su Padre para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La experiencia que vivió Simeón es la experiencia que todos debemos de vivir. Es tener ese encuentro con la salvación hecha persona a través de Cristo. Es confiar plenamente en lo que dice la palabra. Es dejarse llevar por la guía del Espíritu para que los planes de Dios puedan serle revelados. Solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu y que se someten a la voluntad de Dios son aquellos a los cuales el Padre les revela su voluntad, su propósito. Simeón nos está mostrando la imagen y el perfil de un hombre considerado justo, un hombre que creyó la profecía, un hombre que le creyó a Dios a pesar de los tiempos, a pesar de que muchos se le oponían. Simeón pudo contemplar la salvación. Y cuando él tuvo ese encuentro con aquel niño que representaba la salvación de la humanidad, él dijo, ahora me puedo ir en paz. Ahora, Señor, despide a tu siervo. Y este es el mensaje que Dios nos quiere dar. No nos podemos ir de este mundo, mi querido hermano y hermana y amigo o amigo que nos puedes ver, si es que no has tenido tu encuentro previo con el Señor. Cuando tú tienes tu encuentro previo con el Señor, tú te puedes ir en paz en cualquier momento, porque has visto la salvación, porque has experimentado la gloria de Dios, y Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere que nuestros ojos puedan contemplar su salvación, tal cual Simeón la pudo contemplar. Y es por eso que en este tiempo de Navidad el Señor nos recuerda esa salvación que Él mandó para toda la humanidad y que generará tropiezo a algunos, generará oposición, pero también habrá corazones dispuestos, corazones que reconozcan la convicción de pecado que hay en sus vidas y que puedan someterse al Espíritu de Dios para poder verdaderamente, así como Simeón, caminar por los caminos del Señor y entender aquello que la humanidad no puede entender, porque solamente Dios le revela su voluntad y su propósito a aquellos que se someten a su autoridad. Que este tiempo de Navidad, querido hermano y hermana, nos haga reflexionar y nos haga ver en el ejemplo de la vida de Simeón el propósito que Dios quiere ver en ti y en mí. Y este propósito tiene que ser anunciado. Este Evangelio de Cristo tiene que ser proclamado. Este Evangelio de Cristo tiene que ser mostrado a la humanidad, sin temor alguno, con la convicción clara que solamente el mundo pueda encontrar salvación en la persona de Jesucristo. Y no en muchas religiones como hoy
podemos encontrar a nivel mundial. Hermano y hermana, que este domingo sea un domingo de bendición y que la presencia de Dios ilumine tu entendimiento y llene de paz y gozo nuestros corazones al saber que Cristo es la salvación, que no solamente tú necesitas, sino que también tu familia, tus seres amados y las personas que te rodean puedan conocer. Por eso yo te animo en esta mañana a que puedas ser un agente de bendición, proclamando el Evangelio del Reino, el Evangelio de salvación que Dios tiene preparado para el mundo a través de la persona de Jesucristo. Solamente podemos encontrar la paz cuando encontramos la salvación. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones para todos.